Hola, ¿cómo están? Este es el segundo video de apoyo para este ejercicio sobre de cálculo integral tomado del Purcell, de este texto en el Purcell en el capítulo 5.1, página 280, en el que nos presenta que utilice cálculo integral, el concepto de integral definida, para calcular el área de un triángulo. Entonces aquí es este ejercicio 30 de este libro de Purcell sobre el capítulo de aplicaciones de la integral definida al cálculo de áreas. Entonces, bueno, pues en esta parte ya les he preparado. Nosotros tenemos tres maneras de que lo vamos a hacer, además de hacerlo con el concepto de integral, y es calcularlo primero utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano. Entonces esa fórmula yo te la dejo desde acá para esa metodología. Bueno, sí, dentro de la metodología te dejo el instrumento de cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues eso aquí, la distancia entre dos puntos A y B del plano, denotada como de A, B, de A, B, esa distancia entre dos puntos en el plano es la raíz cuadrada. Entonces aquí con LaTeX un backslash sqrt y llaves para delimitar la cantidad de subradical, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces aquí me queda de los cuadrados, entonces lo ponemos entre paréntesis, a lo que se va a elevar al cuadrado del cuadrado de bueno, aquí dos cuadrados, entonces aquí acento circunflejo, los cuadrados de las diferencias. Entonces de las diferencias aquí entonces va otra diferencia en el primero, la diferencia de las primeras componentes. Entonces aquí x sub a y x sub b, aquí, entonces de las primeras componentes, y x sub b para decir la diferencia entre las primeras componentes, x sub a y x sub b, y la diferencia entre las segundas componentes, y sub a y y sub b. Entonces aquí, y la segunda componente, y sub b. Entonces así tenemos la fórmula de distancia, porque vamos a hallarlo primero hallando la distancia entre puntos en el plano para hallar la longitud de los lados, y luego la fórmula de Herón para hallar el área del triángulo. Entonces aquí con la fórmula de Herón decimos, bueno, pues el área de un triángulo. Aquí le vamos a poner como text área de un triángulo, área de un triángulo, pues eso es igual a la raíz cuadrada, esto también se calcula, de el semiperímetro S por el semiperímetro menos la longitud del lado A, por la longitud del lado B, el semiperímetro menos la longitud del lado B, la longitud del lado del segundo lado del triángulo, que lo vamos a denotar con B, y por S menos la longitud del otro lado. Entonces así ya tenemos las dos fórmulas, y recordando que ese es el semiperímetro del triángulo, y ese se calcula entonces como frac la mitad del perímetro, es decir, A más B más C, donde ahí B son las longitudes, A, B y C son las longitudes de los lados, y entonces bueno, y dividimos por 2 para hallar el semiperímetro. Entonces así ya te entrego en una formulita que en este punto lo que hay que encontrar es el área del triángulo de vértices A, B y C, donde aquí este C, me faltó el símbolo de dólar acá, entonces aquí en este, y te doy entonces que si se va a utilizar la fórmula de Herón para hallar el área de un triángulo, pues necesitas la longitud de los lados, y la longitud de los lados la hallas con la fórmula de distancia entre puntos. Bueno, aquí le ponemos x minúscula, chiquitica. Entonces aquí ya tenemos las tres formulitas: la distancia entre dos puntos en el plano,
la fórmula para hallar el semiperímetro y la fórmula para hallar el área del triángulo. Y estas fórmulas las implementamos en funciones de Python para que faciliten los cálculos, porque miren que tiene muchos, por ejemplo la distancia entre dos puntos en el plano tiene diferencias, elevar al cuadrado, sumas y sacar raíz, tiene muchas operaciones. El semiperímetro tiene sumas y dividir por 2, y el área de un triángulo tiene diferencias, productos y raíces. Entonces son cálculos que pues numéricamente son costosos, y entonces aquí viene Python para las funciones de Python para ahorrarte el trabajo. Entonces usted simplemente, el trabajito es simplemente definirla, y ya con eso ya tienes un instrumento para siempre que tengas una nueva tripleta de puntos, pues de una vez calcular esa área. Entonces hasta aquí te voy a dejar esas funciones de una vez. Entonces para entonces aquí te pinté el triángulo utilizando Matplotlib. Entonces importé Matplotlib y creé las variables vértice A, vértice B y vértice C con los vértices del triángulo: menos 1, 4, 2, menos 2 y 5,1. Y descompuse esos vértices, sus componentes, en sus primeras componentes xcord y sus segundas componentes ycord, con la función zip de Python, dándole los vértices A, B y C y volverle a poner el vértice A. Y es porque él, cuando vaya a trazar el triángulo, él va a empezar en el vértice A, lo une con el vértice B, luego lo une con el vértice C, y para cerrar el triángulo tiene que unir el vértice C otra vez con A. Entonces es por eso que volvemos a escribir aquí, empezamos con vértice A al inicio y vértice A al final, para poder que él cierre el polígono. Y ya con title le damos título al gráfico. Con plot hacemos el gráfico de líneas, entonces aquí le ponemos numeral para hacer un gráfico de líneas, y equal es para poder que nos escalar los ejes de tal manera que se vean con la misma, bueno, pues que efectivamente se vea que el triángulo es isósceles. Entonces, porque si no le pongo ese equal, mire cómo me queda. Si no le quedo equal, él cuando autoescala los ejes me lo deja deformado. Entonces yo necesito que se vea que el triángulo sí es isósceles. Mire que así no se ve isósceles, es decir, que tenga dos lados iguales. Entonces es por eso que le utilizamos el plt.axis evaluado en la cadena equal, para que se vea, mire que ya ahora sí que lo corro, se ve que el triángulo es con estos lados iguales. Y bueno, para denotar los vértices le vamos a utilizar plt.text y le decimos dónde quiere que ubique esos el vértice A. Entonces usted le dice que en vértice A la primera componente, coma, vértice A la segunda componente, le tengo que decir que cuáles componentes y qué letra pone ahí. Pues la letra A. Entonces la letra A la pongo en una cadena de caracteres, es decir, delimitada entre comillas dobles o comillas simples, y mire que me pone el vértice A ahí. Yo podría alejarlo un poquitico más, entonces le digo, bueno, súmale a eso .1 verticalmente. Entonces aquí verticalmente le sumo más 0.1 para que se desplace un poquitico más hacia arriba, y le resto 0.1 para que se vaya más hacia la izquierda. Entonces le resto 0.1 para que se vaya más hacia la izquierda y nos ubique mejor la A. Y así hacemos con los demás. Entonces ya con los demás, entonces aquí le ponemos control C, control V, y le ponemos ya vértice, en este caso ya vértice B, aquí vértice B, y aquí la B. Y ahora sí ya tenemos el A y el B. Miren ya cómo nos queda el A y el B, solo que la B la tenemos que bajar y mover hacia, bueno, bajar nomás. Entonces si la quieres bajar, entonces le restas .1, entonces así verticalmente le restas .1 en la segunda componente, y ya, creo que ya con eso nos queda más abajo. Bueno, aquí necesita más, entonces bajémosle .2, a ver si con eso ya nos baja suficiente. Bueno, más o menos creo que nos queda bien, aunque mejor bajémoslo .3 para que quede mejor. Ahora sí,
Ahora sí, y el C, entonces ya ponemos acá y le ponemos a este ya C, y entonces ya la ubicación está determinada por la variable vértice C, vértice C. Entonces es que le tengo que decir las componentes del punto donde lo debo ubicar. Aquí ya me ubico la C. Entonces así ya tenemos los tres vértices del triángulo, ya para poderlo visualizar el triángulo al que le tenemos que determinar su área con este primer método. Entonces con este primer método yo te dejo los instrumentos. Entonces ¿cómo calculamos las longitudes de los lados? Así, entonces con una función que se llame calcular la longitud de la distancia entre dos puntos. Calcular distancia entre dos puntos. Entonces, para que uno recuerde para qué es esa función, termina en dos puntos y le da los dos puntos, el punto A y el punto B. Simplemente le dan los dos puntos y él ya le calcula la distancia. Y entonces él tiene que retornar, return, rn, retorna, que pues la raíz cuadrada. Bueno, pues la raíz cuadrada, recuerda que puedes calcular raíz cuadrada elevando a la un medio, y elevar en Python es doble asterisco, y para decirle que a la un medio dejas ese exponente entre paréntesis 1 dividido 2. Así tienes raíz cuadrada ¿de quién? De la suma de los cuadrados. Entonces aquí le pones de la suma de dos cuadrados de diferencias, el cuadrado doble asterisco 2, el cuadrado del 1 y luego el cuadrado del otro, la suma de los cuadrados de las diferencias. Entonces ponemos menos de las diferencias de las primeras componentes, y la primera componente es a, 0, y aquí b corchete 0, para decirle la primera componente de los puntos A y B, y las segundas componentes. Entonces a, 1, la segunda componente es la indexada con el 1, y b, b corchete es 1. Así él te lo calcula. Si tenemos la función ya definida, mire que cuando pone chulo es que ya la creó. Ya tenemos una función que calcula distancias, distancias entre dos puntos dados. Entonces entre dos puntos, por ejemplo, A y B, y con él ya puedes determinar. Entonces dices A, ¿cuánto vale? A minúscula, la longitud de uno de los lados, que es la del lado opuesto al vértice A mayúscula, que es este lado BC. Entonces A, que ese es A es la longitud del lado BC, A es BC, A es BC. ¿Cómo se halla? Pues le llamo a la función calcular distancia entre dos puntos y le digo entre qué puntos. Pues entre los puntos B y C. Vamos a ponerlo como muy sencillito, B y C. Entonces yo puedo ponerle pues voy a definirlos aquí como para que lo veas así. Voy a definir el punto A, que es de coordenadas, mire que aquí da menos 4,1. Entonces aquí le decimos que el punto A es de menos, aquí es menos 1,4. Entonces aquí en menos 1,4. Luego defines el punto B. En realidad los podemos poner a los tres a la vez en una sola línea, A, B, C, y aquí entre paréntesis, y ponemos bueno, pues el otro punto es 2, menos 2, y el otro es 5,1. Entonces el otro es 2, menos 2, y el otro es 5,1. Y ahora sí, teniendo los tres puntos, ya le dices, bueno, A es la distancia entre B y C. Entonces pone aquí los puntos B, y C. Entonces allá le va a calcular A, y si lo quieres ver, entonces te lo va a decir. Entonces eso mide 4,24. Y podemos hallar de manera análoga a los demás. Entonces mire que él ya hace todos los cálculos. Entonces ya uno no tiene que ponerse a pensar en los cálculos, sino que él ya los hace internamente y te entrega la respuesta. Para B, pues B es el lado AC. Entonces aquí le pones que necesitas calcular la distancia entre A y C para calcular AB. Entonces ya B es el lado AC.
AC. Y ya el C, aquí para hallar C minúscula, para las longitudes de los lados, ese es el lado AB. Entonces le dice así, C minúscula es el lado AB. C minúscula es la longitud del lado AB. Así. Entonces ya así nos calcula los tres lados. Y ya, bueno, tenemos los tres lados. Entonces ya con eso uno, bueno, calcula el semiperímetro. Pues le dices que el semiperímetro, ¿qué es? Pues sume los lados A más B más C y divida por 2. Listo. Y luego que dividas por 2, dijeron que calculara ya, utilizar la fórmula de Herón. Entonces ahora sí, la fórmula de Herón es, define una función, llamada fórmula de Herón para áreas de triángulos. Entonces, ¿y qué le tiene que dar? Pues simplemente los lados A, B y C. Y ella ya hace todo. Entonces, 2 puntos. Y le dices, bueno, ¿y qué es lo que tiene que retornar? Return. Que retorne la raíz cuadrada. Bueno, raíz cuadrada es, entre paréntesis, a lo que le voy a sacar raíz cuadrada, doble asterisco, entre paréntesis el exponente, 1 dividido 2. Y bueno, raíz cuadrada de qué? Pues del semiperímetro por, Python multiplicar es con asterisco, el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Y ya con eso. Entonces ya, y este semiperímetro lo podemos dejar mejor que lo utilice siempre control X, que esté dentro de lo que hace la función de Herón, la fórmula de Herón para áreas de triángulos. Entonces así tenemos ese, y miren que cuando yo le digo entonces pues que calcule el área del triángulo, le digo llamo a esa función fórmula de Herón para cálculo de áreas de triángulos evaluada en esos puntos A, B y C que acabé de calcular. Y miren que él me entrega de una vez el resultado. Me dice, esa área es 8.71. Bueno, a nosotros no nos había dado 8.71 hoy. De pronto es que cometí algún error en las componentes. Miremos a ver. Menos 4,1, menos 1,4, 2, menos 2 y 5,1 y 5,1. Si está bien. Las componentes de los puntos están bien, y la fórmula de distancia, que es la raíz cuadrada, entonces elevar a un medio de los cuadrados de la diferencia de las primeras componentes y la diferencia de las segundas, y en la otra es el semiperímetro, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, raíz cuadrada de eso. Yo creo que ahí está perfecto, no hay ningún problema. Entonces pues revisemos lo que los estudiantes les había dado. Pues aquí pidámosle que él me muestre quién era A, B y C. Entonces quién era A, B, C, que me muestre quiénes eran. Me dice 4.24, 6.70, 6.7 y 4.24. O sea, hay dos que miden 4.24. Son triángulos isósceles, como les había dado a los estudiantes. Miremos a ver si hay algún error en la cálculo de las distancias. A minúscula es el lado BC, le pusimos BC. B minúscula es el lado AC, B minúscula es AC, y C minúscula es BC. No, aquí está el error. No, C minúscula no es BC, C minúscula es AB. Aquí me faltó es AB. Entonces me faltó AB, para que nos dé como ya los estudiantes hoy, que ya lo hicimos en clase. Entonces mire que da 13.49 como les dio a ellos, o sea 13.5 esencialmente. 13.5, y aquí ya las longitudes de los lados ya corregidas. Entonces 2 miden 6.7, que son los lados B y C. Los lados B y C
C es este y B es este. Entonces, los que vemos gráficamente que son iguales o de la igual longitud. Entonces el triángulo nos resulta isósceles. Entonces así ya tenemos el área, esta primera ayuda para hallar eso. Entonces en los 10 ejercicios de entrenamiento para los estudiantes que cada uno tiene, cada uno debe de calcular para triángulos. Entonces bueno, se me ocurre como que usted haga primero un solo ejercicio con los números de la cédula suyos y los ponga en las componentes de acá. Estas 6 componentes serán los 6 números no nulos, 6 dígitos no nulos de su cédula o tarjeta de identidad. Con eso hace al menos uno. Yo ya pienso a ver cómo les voy a asignar otros 9 más para entrenamiento, para que acabe de entrenar sobre el uso de la forma de hallar el área de triángulos utilizando la fórmula de Herón, luego base por altura y luego integrales. Entonces el primer video de apoyo, hasta aquí les voy a dejar video de apoyo en esta partecita y ya mañana les envío de la otra parte. Entonces acá este es video de apoyo para la fórmula de Herón. Y entonces aquí ya les queda esa partecita. Ya después lo que hago es cómo se hace, les muestro cómo se hace es con base por altura sobre 2 y por último cómo se hace con integrales. Entonces que para eso utilizaremos SymPy. Entonces aquí es en la tercera parte es utilizar SymPy para hacerlo con el concepto de integrales, para determinar áreas utilizando el concepto de integrales. Bueno, entonces así ya serían 3 videos de apoyo, además del inicial para el cuaderno, y ya tiene el primer ejercicio. Entonces llene los mismos números, los mismos, construya 6 vértices con los números de la cédula, con los 6 vértices, y fíjese que no queden alineados, y si no, cambia las ubicaciones de los dígitos de su cédula para que efectivamente le queden 3 vértices no alineados. Entonces la primera parte de la tarea es realice el mismo ejercicio del ejemplo ilustrativo con los 6 dígitos de su documento de identidad. Puede utilizar los ceros también, en realidad eso se puede utilizar documentos de identidad. Fíjese en que los puntos no, si le queden no alineados, que los puntos le queden no alineados, y si en alguno le queda alineado, pues cámbiele el orden a las componentes. Así ya tiene una primera parte para poder trabajar y el apoyo para poderlo hacer. Y cada día le voy a enviar el otro video para poderlo hacer de las 3 maneras, de tal manera que el ingeniero alcance esas competencias en medición de áreas con 3 formas de hacerlo y utilizando herramientas que le ayuden con el cálculo numérico, como son Python y los cuadernos Jupyter, que le aligeran los cálculos numéricos. Miren que a mí me los aligeró muchísimo y ya me queda un instrumento para aplicarlo en cualquier otra situación. Entonces, si ya cambio los puntos, pues no tendré sino que cambiar la información y él me entregará al final en la nueva área. Muchas gracias.